Buenas noches a todas y a todos. Creo que en más de una ocasión dentro de estos videos he dicho que Jean-Paul Sartre es uno de mis principales referentes. No solo por su obra filosófica propiamente dicha, ni tampoco por su obra literaria, que vale aclarar, son también referentes para mí, sino que lo es también en su modo de vida, en su forma de comprometerse con las grandes causas que atravesaron el siglo XX, siglo en el cual él vivió. Una vez el filósofo argentino José Pablo Feynman dijo: Heidegger quizás sea el filósofo más importante del siglo XX, Sartre es el más grande. Lo estoy parafraseando y un poco podría decir que coincido con José Pablo Feynman. Bien, en esta ocasión quería hablar en torno a la relación, brevemente, no hablar brevemente, en torno a la relación entre libertad y compromiso en la obra de Sartre y en la vida de Sartre. Sartre es al mismo tiempo considerado el filósofo de la libertad, como también el filósofo del compromiso. Estas dos instancias se encuentran articuladas en el pensamiento de Sartre y en su accionar. No son elementos separados ni divididos, sino que en el propio pensamiento filosófico de Sartre podríamos encontrar incluso la raíz de su compromiso. Y cuando hablo de su propio pensamiento filosófico, hablo incluso de su ontología. Hablamos de libertad. Ahora bien, ¿qué es la libertad para Sartre? ¿O en qué se funda la libertad para Sartre? Ante todo, se trata de una cuestión ontológica, es decir, que hace a aquella instancia de la filosofía que se pregunta por el ser y se pregunta también por la nada. Una de las obras más importantes de Sartre, como ya debemos saber, es El ser y la nada, precisamente. Ahora bien, para Sartre, el hombre carece de esencia, carece de ser. Por lo tanto, el hombre, es decir, cada uno de nosotros, el existente humano, es nada. Esto podría parecer en un primer momento una suerte de pesimismo filosófico o pesimismo ontológico. Sin embargo, el propio Sartre aclara que no se trata de ningún tipo de pesimismo, sino de un optimismo duro. ¿Por qué se trata de un optimismo duro? Porque el hombre, al no tener ser, al no tener una esencia previa a su existencia, se va autodeterminando a sí mismo en una situación histórico concreta. Es decir, porque el hombre es nada, porque no tiene ser, el hombre es libre. ¿Y es libre en qué sentido? En el sentido de que se autodetermina a sí mismo en medio de la historia. Porque esto es muy importante de aclarar. La libertad se realiza en la historia. Hay una frase, un párrafo de Marx
está en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, que viene al caso leerla, me parece. Voy a leer. Marx dice lo siguiente: al contrario, entusiastas ingenuos, alemanes de sangre y liberales por reflexión, buscan la libertad más allá de la historia, en las primitivas selvas teutónicas. Pero, ¿en qué se distingue nuestra historia de la libertad de la historia de la libertad del jabalí, si se debe ir a encontrarla solo en las selvas? Fin de la cita. Lo que nos está diciendo Marx acá, en medio de una discusión con otros pensadores, es que la libertad no hay que irla a buscar por fuera de la historia. La libertad, en tanto libertad humana, en el caso de Sartre la única libertad es la libertad humana, se lleva a cabo en la historia. Y esta suerte de chicana, por llamarlo de alguna manera, que hace Marx, si la libertad hay que buscarla en la selva, yéndose de la polis, yéndose del nudo histórico, ¿en qué se diferencia la libertad del hombre de la libertad del jabalí? Ahora bien, esta libertad que se realiza en la historia no es una libertad idealizada, es una libertad que significa un compromiso histórico. En este sentido, la asunción de la propia libertad es la asunción del propio compromiso histórico. Estamos situados en un tiempo, estamos situados en un lugar, y en esa situación es donde nuestra libertad se despliega. Y eso significa comprometernos con esa situación. Claro, y acá hay algo muy interesante, porque el correlato de la libertad, que para Sartre la libertad en cierta medida es absoluta, que se entienda bien cuando Sartre habla de libertad absoluta, no es una libertad que está flotando fantasmagóricamente en el aire, sino que es absoluta en una situación histórico concreta. Ahora bien, el correlato de esa libertad absoluta es el de una responsabilidad absoluta. Al ser libre, soy responsable. ¿De qué soy responsable? Soy responsable de mí mismo, soy responsable de lo que hago en esa situación en la cual estoy inmerso, por lo tanto estoy comprometido, y si asumo mi libertad, asumo mi compromiso con esa situación, y soy responsable de los otros. La libertad, en ese sentido, no es liberarme de los otros, es comprometerme con los otros. En Sartre, esto va a conllevar al compromiso político. Textos como Los comunistas y la paz, el prólogo a los condenados de la tierra de Fanon, son ejemplos notorios de este compromiso que lleva a cabo, este compromiso político que lleva a cabo Sartre en distintas situaciones. Ahora, este compromiso es la realización de la libertad. La libertad no es ausencia de compromiso. Por el contrario, la no asunción del compromiso es la no asunción de la libertad. Sartre habla de este tipo de fenómenos como obrar de mala fe. Renunciar o no asumir el compromiso y la responsabilidad es renunciar a mi libertad, aun cuando soy libre. Entonces, cuando Sartre habla de mala fe, habla de la conciencia, o en términos hegelianos, de la
autoconciencia engañándose a sí misma, comprendiéndose a sí misma como no libre. Y bien, para terminar, hay en esta brevísima exposición en torno, o es un breve comentario, a la relación entre libertad y compromiso, creo que es interesante transformar las imágenes o representaciones en torno a la libertad. En este sentido, la imagen de la libertad no es tanto la de un ave volando libremente, entre comillas, ¿no?, por los cielos, descomprometida del mundo, descomprometida de la historia, ¿no? Suele aparecer esta idea del ave volando sin compromisos, sin responsabilidades en el cielo. Más que esa imagen, lo que se debe tener en cuenta, quizás como imagen representativa de la libertad, es alguien sumergiéndose en lo que José, el ya citado o ya nombrado José Pablo Feynman, dice el barro de la historia. Entonces, la libertad es sumergirnos en el barro de la historia, no ir por encima de la historia, no desligarnos de la historia, cosa que es imposible incluso, sino sumergirnos y comprometernos con esa historia que no elegimos. La situación no la elegimos, pero estamos ahí y tenemos que obrar, tenemos que actuar. Y ahí es donde acontece la libertad y donde acontece el compromiso y donde estamos obligados, condenados, como dice el propio Sartre, a ser libres. Y en esa libertad está en juego la libertad de todos los otros, porque esa libertad es responsabilidad. Buenas noches a todas y a todos.